Dijiste que no, qué tierno, pero ya lo hice. Eso fue lo que dijo Lucía sin vacilar. Sin vergüenza. Solo con una sonrisa tranquila en los labios mientras ajustaba su vestido rojo, que todavía olía vagamente al perfume barato de algún desconocido. Me quedé congelado en la sala, con el móvil en la mano. Apenas había llegado del trabajo y dejado la mochila cuando soltó la bomba. No lo suavizó. No esperó. Simplemente me miró como una reina anunciando un decreto. Quería algo nuevo, dijo. Tú no me lo dabas. No hablé. No podía. Porque un minuto antes, había estado leyendo los últimos mensajes entre ella y un tal Bruno en su portátil desbloqueado. Olvidó cerrar la pestaña de su correo falso. Un error de principiante. Vi todo. La reserva del hotel. Los mensajes. Las fotos. Y peor, el tono. La frialdad, la euforia con la que me describía. Como si yo no fuera más que un cheque con patas y una rutina. Así que cuando entré en la sala para enfrentarla, ni siquiera tuve que hablar. Ella lo vio en mi cara. Sabía que lo había descubierto. Y aún así, no mostró arrepentimiento. Te dije que lo necesitaba. Dijiste que no. Así que me di permiso, dijo, sirviéndose una copa de vino como si fuera un martes cualquiera. Aclaremos algo. Esto no fue una pelea. No fue una explosión emocional. Ella no lloró. No suplicó. Ni siquiera pareció remotamente culpable. Lo disfrutaba. Disfrutaba viéndome derrumbarme. Viendo cómo la traición caía como un cuchillo en las entrañas. Lucía solía ser mi todo. 5 años de matrimonio. Una vida construida juntos. O eso creía. Pero la mujer que tenía delante era una desconocida. Y lo que más me mataba no era solo que lo hubiera hecho, sino que lo había planeado como una misión. Fría. Calculada. Y lo disfrutó. Necesitaba sentirme deseada, dijo con un encogimiento de hombros. Y él me hizo sentir viva. No como tú, sentado en ese escritorio, siempre cansado, siempre predecible. Dejaste de ser divertido, Diego. Predecible. Esa palabra se clavó en mi pecho como cemento. Porque lo era. Me levantaba todos los días, trabajaba como un condenado, pagaba nuestras cuentas, cuidaba de su familia y pensaba que amar significaba consistencia. Lealtad. Esfuerzo. Aparentemente, eso era sinónimo de aburrido. No voy a disculparme, añadió. O lo superas o haces las maletas. Pero no voy a dejar que me avergüences por querer más. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No hubo gritos. Ni violencia. Solo un interruptor que se apagó en mi cabeza. Esa noche salí de la casa. Subí al coche. Y conduje. A ningún lugar en particular. Solo, lejos. Porque sabía que si me quedaba, perdería el control. No dormí esa noche. Me quedé en un aparcamiento hasta el amanecer, pensando. Repasando su voz. Su cara altiva. La forma en que retorció la traición como si yo fuera el culpable. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Ella creía que había ganado. Que yo iba a suplicar. A rogar. A derrumbarme. No tenía ni idea de que lo único que había hecho era encender una mecha. ¿Y ahora? Voy a arrasar con todo, con precisión. Sin piedad. Sin avisos. Ella hizo su jugada. Ahora es mi turno. No volví a casa al día siguiente. Ni siquiera le mandé un mensaje. Sabía perfectamente lo que esperaba de mí. Lágrimas. Rabia. Que yo volviera arrastrándome, pidiendo explicaciones como un idiota desesperado aferrado a un sueño roto. No. Yo tenía otro plan. Reservé una habitación barata en las afueras de la ciudad, nada especial, solo un lugar para pensar, para planear. Porque ya no se trataba de emociones. Se trataba de verdad. De exposición. Y de consecuencias. Me quedé en la cama mirando el techo durante horas, pensando en lo alto que podía caer ella. Lucía jugaba al juego largo. Creía ser astuta. Creía que nadie la atraparía. Pero aquí está el detalle: con gente como ella, subestiman a los hombres callados. Creen que el silencio es debilidad.
Así que empecé a recopilar todo. En la universidad había hecho trabajos de ciberseguridad freelance. Aprendí a rastrear lo que otros no querían que se rastreara. Y ahora, ese conocimiento volvió como memoria muscular. Accedí remotamente a nuestra cuenta compartida de Google. Ella nunca cerraba sesión en sus dispositivos. Primer paso, revisé el historial de ubicaciones. Registros de GPS. Patrones. Esa clase de yoga, de los jueves que siempre decía tener era mentira. No iba al gimnasio desde hacía semanas. En cambio, su móvil la situaba en un condominio del centro. Luego vinieron los recibos de Uber. Crucé cada cargo en nuestra tarjeta conjunta con las marcas de tiempo del GPS. Las piezas encajaban perfectamente. Incluso encontré un viaje a un hotel la noche que yo trabajaba tarde y ella me dijo que tenía una migraña. Después, los mensajes. Había borrado todo de su móvil, sí, pero las copias de seguridad en la nube son una maravilla si sabes dónde buscar. Recuperé chats de su cuenta oculta de Telegram. Fotos. Notas de voz. Una carpeta entera que intentó esconder bajo el nombre, recetas. Ya no estaba enfadado. Estaba frío. Enfocado. Clínico. El golpe final, instalé un keylogger en el portátil que usaba para trabajar. Capturaba pantallas cada 10 segundos. ¿Y adivina qué? No solo veía a Bruno. Había 3. Bruno era solo el que le enganchó emocionalmente. Pero también estaba Raúl, un compañero de su agencia de marketing, casado, con 2 hijos. Y Esteban, un viejo amor con el que volvió a conectar por Instagram. Los 3 con líneas de tiempo superpuestas. Los 3 convencidos de que eran su escape. Ella los jugaba como me jugaba a mí. Un mensaje de Raúl me golpeó especialmente. Él decía, ¿seguro que tu marido no se dará cuenta? Dijiste que era demasiado blando. Ella respondió, es un ingenuo. Siempre trabajando. Lo tengo envuelto en mi dedo. Ahí fue cuando sonreí. Sonreí de verdad. Porque lo que Lucía no sabía era que me había entregado las herramientas para destruir su vida, su reputación y sus relaciones en un paquete digital muy ordenado. Pero no iba a usarlo todavía. No directamente. Eso sería demasiado fácil. Demasiado repentino. Ella tenía que sentir cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Empecé llamando a Bruno. Disfracé mi número, usé un modulador de voz y le envié capturas de los mensajes de Lucía con Esteban. Luego con Raúl. Y añadí un mensajito dulce. No eres el único juguete, Bruno. Pregúntale por el del trabajo. O mejor aún, por el de Instagram. 2 horas después lo vi salir furioso de su apartamento. El GPS de ella marcó en casa minutos después. Me la imaginaba paseando por la sala, intentando entender por qué su mundo perfecto se estaba resquebrajando. Esa noche me escribió por primera vez en 2 días. Lucía, oye, ¿podemos hablar? Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo intento de control. No respondí. Porque estaba ocupado preparando algo mayor. Esto no iba a ser solo venganza. Esto iba a ser humillación quirúrgica. Ella tomó mi lealtad y la convirtió en un chiste. Ahora yo iba a transformar su realidad en una pesadilla viviente, ladrillo a ladrillo. Lucía debió de sentirlo, que algo había cambiado. Tal vez fue el silencio. Tal vez la forma en que Bruno la bloqueó de todo en cuestión de horas. O quizá fue ese instinto que tienen los infieles cuando sus mentiras dejan de funcionar. Llamó otra vez a la mañana siguiente. No contesté. Me mandó mensajes. Lucía, Diego, lo siento. Entré en pánico. No quise hacerte daño. Lucía, ¿podemos hablar, por favor? Leí esas palabras y me reí. No porque fueran graciosas, sino porque todavía creía tener el control. No se disculpaba por lo que había hecho. Se disculpaba porque tenía miedo de lo que yo pudiera hacer. Eso era todo lo que necesitaba saber. Ella no estaba arrepentida. Solo estaba asustada de que yo hiciera lo que más temía, irme sin armar un escándalo. ¿Quieres saber qué destruye a los narcisistas como ella? El silencio. La indiferencia. Pero yo no iba a desaparecer simplemente. No, tenía algo mejor en mente. Por fin le contesté tarde esa noche. Yo,
Hablemos. Mañana. 7 de la tarde. ¿En casa? Respondió en menos de 30 segundos, vale. Gracias. Pero yo no iba a hablar. Esa mañana imprimí todas las capturas de pantalla, cada mensaje, cada foto con geolocalización que había sacado de su nube. Lo reuní todo en una carpeta. La etiqueté, para Lucía, ya que te gusta compartir. Luego envié 3 sobres idénticos, a sus padres, a su jefe, y a la esposa de Raúl, su compañero casado. Sin remitente. Sin explicaciones. Solo la verdad. La entrega final iba a ser cara a cara. A las 7 de la tarde entré en la casa como si fuera mía, porque lo era. Lucía estaba en el sofá, con ese jersey rojo que sabía que me gustaba, demasiado arreglada. Como si pensara que un poco de rímel y lágrimas falsas podrían borrar el desastre. Se levantó enseguida, claramente ensayada, lista para llorar a voluntad. Diego, yo, empezó. Levanté la mano. No. Tú no empiezas. Ahora hablo yo. Parpadeó, desconcertada. Nunca antes le había cortado. Siempre fui el tranquilo. El bueno. El predecible. Ya no. Solté la carpeta sobre la mesa. Miró hacia abajo. Silencio. Abrió las primeras páginas. Su cara palideció. Podías ver cómo su mente intentaba fabricar una mentira lo bastante rápido para contrarrestarlo. Pero no salió nada. Solo jadeos entrecortados y una mano cubriéndose la boca como si pudiera retener sus mentiras físicamente. Estabas acostándote con 3 hombres diferentes, dije sin emociones. Me mentiste más de 1 año. Me usaste como si fuera un hotel con salario. No fue así, balbuceó. Diego, ¿estabas sola? Ni lo intentes, solté seco. No te atrevas a culparme de tu miseria. Avanzó un paso. No los amaba, lo juro. No me importa si los amabas. Me importa que me usaste mientras jugabas a la casita con extraños. Se quebró. Empezó a llorar. Se derrumbó en el sofá. Por favor, susurró, podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Casi me reí. Me agaché frente a ella y la miré a los ojos. Ya está arreglado, dije frío. No me quedó. No perdono. Y no voy a gritar. Eso te daría poder. Lloró más fuerte. Me incorporé. Ya envié las pruebas a tus padres, a tu jefe y a la esposa de Raúl. Eso la destrozó. Gritó, ¿qué has hecho? La miré fijo. ¿Querías sentir algo distinto? ¿Qué tal esto? Se lanzó hacia mí, pero retrocedí tranquilo. Adiós, Lucía. Me di la vuelta y salí. Sin gritos. Sin súplicas. Solo su voz chillando mi nombre mientras la puerta se cerraba detrás de mí. Ella creyó que ahí terminaba todo. No tenía ni idea. Eso era solo el principio. Cuando desperté a la mañana siguiente, el mundo de Lucía ya estaba ardiendo. Revisé mi teléfono desechable y, efectivamente, 6 llamadas perdidas de ella. Algunas más de números desconocidos. Un buzón de voz de su madre llorando y preguntando qué demonios estaba pasando. Perfecto. Pero el mensaje que realmente me impactó fue de la esposa de Raúl. Gracias por mostrarme la verdad. Lo enfrenté anoche. Está fuera de la casa. Corto. Directo. Demoledor. Justo como lo planeé. Lucía había jugado con la gente como si fueran muñecos. Los movía, los hacía bailar, los mantenía ciegos. Pero ahora, las luces estaban encendidas. Todos podían verla tal cual era, una manipuladora, mentirosa, hipócrita que se excitaba con el poder. El derrumbe se propagó rápido. Al mediodía me llamó su trabajo. Bueno, en realidad la asistente de su jefe. Resultó que él fue, accidentalmente, copiado en el correo anónimo que envié con capturas de pantalla de Lucía y Raúl coqueteando en horario laboral, usando dispositivos corporativos e incluso colándose en la sala de almacenamiento para una escapadita privada. La suspendieron mientras investigaban. Y no era solo su carrera la que se hundía. ¿Bruno? No se quedó callado. Resultó que estaba más furioso de lo que esperaba.
Solo le mandé unas capturas de sus mensajes con otros detrás de su espalda, pero fue suficiente. Publicó una historia críptica en Instagram con uno de los mensajes de Lucía desenfocado de fondo y el texto: ella es de todos. Sus mensajes directos explotaron. Amigos empezaron a hacer preguntas. Incluso su compañera del gimnasio, Teresa, me envió un DM, sabía que era un desastre, pero joder. Me alegro de que salieras de ahí, Diego. Parecía justicia poética. Por una vez, no tuve que gritar. No tuve que hacer un drama de telenovela. Solo dejé salir la verdad, y funcionó como ácido, devorando cada capa falsa que ella había construido. Esa tarde apareció en mi hotel. Debió de descubrirlo, ya fuera por un amigo en común o espiando mis movimientos de tarjeta. Escuché el golpe en la puerta, miré por la mirilla y la vi, con capucha, el maquillaje corrido, los ojos hinchados de llorar, sosteniendo comida para llevar del restaurante tailandés que solía encantarme. Parecía patética. Pero no sentí lástima. Abrí la puerta solo a la mitad. Diego, por favor. Susurró. Todos se están volviendo contra mí. Eso suele pasar, dije, cuando descubren que te acuestas con media ciudad. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. No quise que esto llegara tan lejos, murmuró. Pensé que podía controlarlo. Pensé. ¿Pensaste mal?, la interrumpí. Otra vez lágrimas. ¿Reales? Tal vez. Pero ya no me importaba. Rogó entrar. No la dejé. Intentó darme la comida, como si eso sirviera de algo. No la acepté. Entonces volvió a romperse. Se arrodilló allí mismo, en el pasillo, y sollozó: no puedes borrar 5 años, Diego. Cometí un error. Un error, repetí. Lucía, un error es olvidar un aniversario. Tú mantuviste una rotación de 3 hombres a mis espaldas mientras fingías ser mi esposa. Estaba sola, gritó. Siempre eres tan distante. Distante, me reí amargamente. Yo construía una vida para nosotros mientras tú construías un club de fans en habitaciones de hotel. Su voz se quebró. Por favor. Dame una oportunidad para arreglarlo. La miré. Por un instante vi a la mujer que alguna vez amé. Pero era como mirar una fotografía, hermosa, familiar, pero muerta. No hay nada que arreglar, dije con frialdad. Rompiste el contrato. Destrozaste los votos. Destruiste el hogar. Me incliné y susurré: ahora vive con las ruinas. Y cerré la puerta en su cara. Por primera vez en semanas, dormí como un niño. Porque la verdadera venganza apenas comenzaba. Pasó una semana. Lucía dejó de escribir. Dejó de llamar. Pensé que por fin había comprendido que no estaba bromeando. Pero la conocía demasiado bien como para creer que se rendiría. No, ella no era del tipo que desaparece. Era del tipo que se reagrupa. Así que me adelanté. Al día siguiente de nuestro encuentro en el hotel me reuní con mi abogada, una mujer lista y afilada llamada Vanessa Pérez, sin rodeos, cero simpatía por los infieles. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Le entregué el dossier completo que había reunido, con fotos con sello de tiempo, registros de llamadas y chats íntimos. Sus primeras palabras: esto es brutal. Ella está acabada. Presentamos la demanda de divorcio de inmediato, por infidelidad. En mi estado, eso todavía tenía peso, especialmente con pruebas documentadas. No se trataba solo de terminar el matrimonio. Quería que todo quedara preparado para que Lucía no pudiera salir indemne. Vivía en mi casa. Conducía mi coche. Disfrutaba de un estilo de vida que yo construí desde cero mientras ella jugaba a ser víctima y buscaba emociones con otros. Eso se terminó. Al día siguiente congelé nuestras cuentas conjuntas. Debió de enterarse cuando su tarjeta fue rechazada en el salón de uñas. Porque, como por arte de magia, reapareció. Lucía, oye, creo que hay un problema con nuestra cuenta. ¿Puedes revisarlo? No contesté. 2 horas después. Lucía, Diego. En serio. Mi tarjeta no funciona. ¿Qué estás haciendo? Seguía sin responder. Entonces cambió de tono. Lucía, estás siendo infantil. Te dije que lo sentía. Esto es ridículo. ¿Madura?
Esa sí me hizo reír. Ella fue la que engañó. ¿Mintió? Manipuló. ¿Y el que tenía que madurar era yo? Ni hablar. Al día siguiente apareció en la casa y se encontró con las cerraduras cambiadas. Vanessa se aseguró de eso, solicitó una orden de emergencia para impedirle el acceso a la propiedad hasta que se resolviera el caso. Era una medida temporal, pero le dolió. Lucía explotó mi teléfono. Dejó un mensaje de voz que empezó calmado, pero terminó en un chillido histérico: «No puedes echarme de mi casa. Yo vivo ahí, Diego. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?» No respondí. Porque en ese mismo momento estaba sentado con Vanessa revisando el historial de gastos de Lucía. Encontramos días de spa, lencería, regalos para Bruno y Raúl, entradas de conciertos, cenas, incluso un fin de semana que dijo que era un viaje con su prima. Todo eso, con nuestra tarjeta conjunta. Vanessa asintió, satisfecha. «Te vas a quedar con la casa. Ella tendrá suerte si se lleva una cafetera». Y cuando pensaba que el caos se estaba enfriando, recibí una llamada del jefe de Lucía. Aparentemente, alguien había filtrado capturas de su cuenta secundaria, esa donde hablaba mal de sus compañeros y se jactaba de usar tiempo de oficina para asuntos personales. Yo no las envié. Honestamente. Pero el karma sí. Me dio las gracias por la advertencia que le había hecho antes, me dijo que la habían despedido, con causa, y añadió: «Tío, te libraste de una bomba». Yo solo solté una risa. Al final de esa semana, Lucía estaba sin casa, sin trabajo, bloqueada por la mitad de sus amigos y enfrentándose a un divorcio con pruebas de múltiples infidelidades y malversación financiera. Me escribió por última vez: «Lucía, arruinaste mi vida». Me quedé mirando ese mensaje un rato. Luego respondí: «No. Tú arruinaste tu vida. Yo solo te puse un espejo». No contestó más. Y no me importó. Porque por fin, la tormenta había pasado. O al menos, eso creía. 2 semanas de silencio. Eso fue lo que duró. 2 benditas semanas sin la voz de Lucía envenenando mi teléfono, mi cabeza o mi paz. Y justo cuando empecé a creer que, tal vez, se había desvanecido en las ruinas que creó, volvió a aparecer. No en mi hotel. No en la oficina de mi abogada. Se presentó en casa de mi madre. Yo estaba de visita para cenar, la primera comida de verdad en semanas que no salía de una bolsa de comida rápida, cuando sonó el timbre. No le di importancia. Pensé que sería un vecino. Pero cuando mi madre abrió la puerta, su cara se congeló. Allí estaba. Lucía. Casi sin maquillaje. El pelo recogido como si buscara dar lástima. Llevando una sudadera vieja que solía robarme hace años, mi sudadera, como si eso ablandara mis recuerdos. «Hola, señora Ramírez», dijo con voz dulce. «¿Está Diego?» Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera engañado con 3 hombres y reducido a cenizas todo lo que construimos. Mi madre no se movió. Me miró por encima del hombro. «Diego, dice que quiere hablar contigo». Me acerqué, manos en los bolsillos. Frío. «¿Serio? ¿Qué haces aquí, Lucía?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Falsas. Calculadas. Solo, he estado pensando. En todo. En lo que perdí. En lo que teníamos». «No lo perdiste», respondí. «Lo incendiaste». Se acercó un paso. «Lo sé. Y me odio por eso. Pero tú eras mi hogar, Diego. Me perdí. Cometí errores. Pero quiero volver. Quiero arreglarlo». Casi solté una carcajada. No porque fuera gracioso. Sino porque era de manual. Las lágrimas. El momento. La actuación trágica. No estaba allí para arreglar nada. Estaba allí porque estaba en bancarrota, sin trabajo, sin casa y sola. «¿Quieres volver?», dije. «¿A qué? ¿Al hombre que llamaste aburrido? ¿Predecible? ¿Al que usaste como cajero mientras te divertías con entrenadores de gimnasio y mediocres de oficina?» Su labio inferior tembló. «Las personas cambian». «No», dije. «Las personas se rebelan». Miró a mi madre, buscando compasión. No funcionó.
Mi madre cruzó los brazos. Será mejor que te vayas, Lucía. Y en ese instante ella cambió el tono. Como si se encendiera un interruptor. ¿Crees que eres tan listo, soltó con veneno. Destruyendo mi vida, poniéndome a todos en contra, como si fueras un héroe. Das pena, Diego. Ahí estaba. La verdadera Lucía. Nunca fuiste lo bastante hombre para una mujer como yo. Por eso busqué en otra parte. Eras blando. Predecible. Y mírate ahora, escondiéndote detrás de abogados como un cobarde. No dije nada. Solo saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y pulsé detener. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Me grabaste? Siseó. Sonreí. Entraste en mi espacio. Me estoy protegiendo. No puedes usar eso. No lo necesitaré, respondí. Pero es bueno tenerlo, por si vuelves a mentir. Gritó. Tan fuerte que el vecino de enfrente salió a mirar. Vas a arrepentirte, chilló. Te hundiré conmigo. Me incliné un poco, bajé la voz. Ya lo perdiste todo, Lucía. No queda nada que quitar, excepto tu orgullo. Y eso también ya lo perdiste. Se giró, se marchó calle abajo dando zancadas. Mi madre cerró la puerta lentamente detrás de ella y dijo, bueno. Eso lo confirma. ¿El qué? Pregunté. Sirvió 2 copas. Que dejarla no solo fue inteligente, fue la mejor decisión de tu vida. Chocamos las copas. Y por primera vez en meses, lo sentí de verdad, paz. Claro que sabía que Lucía no había terminado. Personas como ella no desaparecen en silencio. Pero pasara lo que pasara después, yo estaba preparado. 3 días después de su escena en casa de mi madre, empezaron los juegos legales. Recibí un correo de Vanessa, mi abogada. Asunto, Lucía Ramírez, solicitud de emergencia presentada. Sí. Oficialmente intentaba darle la vuelta a la situación. Lucía había pedido manutención conyugal. Alegaba que yo la había descuidado emocionalmente, que la dejé financieramente varada, y atención, que saboteé su reputación profesional por celos. Me reí en voz alta al leerlo. Vanessa, no tanto. Quiere pintarse como la víctima, me dijo. Si esto prospera, podría retrasar el divorcio, peor aún, darle derecho a recibir apoyo económico. Me engañó con 3 hombres, le recordé. Y lo tenemos documentado, asintió Vanessa. Pero los juicios no se ganan con moralidad. Se ganan con pruebas. Pruebas. De eso iba sobrado. Le entregué de nuevo toda la carpeta, registros en la nube, mensajes de voz, historial de textos, la grabación en casa de mi madre donde me amenazó, y hasta un nuevo audio, un buzón anónimo donde le decía a una amiga en común que yo era un psicópata vengativo, y que me iba a sacar hasta la última gota en los tribunales. Ahora era guerra abierta. Lucía pensaba que la sala del tribunal sería su nuevo escenario. Su oportunidad para llorar, mentir y fingir incomprensión. Pero yo ya no era el hombre paciente que conoció. Yo era la versión que ella misma había creado con cada traición, frío, claro, calculador. Vanessa presentó nuestra respuesta. Dentro. Un registro financiero completo que probaba que sostuve a Lucía al 100% durante el matrimonio. Comprobantes de sus gastos no autorizados en aventuras personales. Evidencias de infidelidad deliberada, múltiples parejas. Capturas de pantalla burlándose de mí en mensajes privados. Testimonios, incluyendo el de la esposa de Raúl, confirmando la manipulación de Lucía. El tribunal fijó fecha para la audiencia preliminar. Pero Lucía no esperó. Atacó en línea. Subió una historia en Instagram, llorando, con un texto vago. Nunca pensé que alguien a quien amaba intentaría arruinarme la vida. No crean todo lo que oyen. Almohadilla, la verdad saldrá. No respondí. Pero Bruno sí. Comentó. Nos mentiste a 4. Mejor cállate. En pocas horas, borró la publicación. Luego vinieron las cuentas falsas. Empezaron a aparecer en mis mensajes y comentarios, perfiles anónimos acusándome de abusivo, controlador, sin corazón. El estilo era demasiado familiar. Lucía nunca tuvo creatividad, solo persistencia. Aún así, no me inmuté.
Vanessa me aconsejó mantenerme en silencio en redes. Deja que los hechos hablen. Pero hice un movimiento silencioso, creé una carpeta de respaldo con cada prueba y se la envié a un amigo de confianza con instrucciones claras. Si algo me pasa, que lo publique todo. Lucía estaba desesperada, pero no era tonta. Supo que yo era intocable, y que estaba listo para golpear más fuerte si ella insistía. Entonces ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada. De su padre. No habíamos hablado en más de un año. Antes me trataba con frialdad, decía que yo no era lo bastante ambicioso para ella. Pero su tono ahora era distinto. Diego, suspiró. Lo siento. Guardé silencio. Ella nos dijo que la abandonaste. Que eras tú el que engañaba. Pero después de las fotos, los mensajes, su madre está destrozada. Es buena mintiendo, dije. Ya no es buena, respondió él. Está desesperada. Eso fue todo. Sin excusas. Solo un reconocimiento silencioso de que Lucía había quemado todos sus puentes. Colgué y me quedé sentado un rato. No por tristeza, sino por una extraña satisfacción. Lucía lo había intentado todo: manipulación, seducción, mentiras, guerra emocional, humillación pública, incluso los tribunales. Pero al final, no podía ganar. Porque yo ya no luchaba con emociones. Luchaba con pruebas. ¿Y la verdad? Es un arma silenciosa. Lenta, pero letal. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. No por la temperatura, sino por el ambiente. Todo se sentía estéril. Silencioso. Como si ese lugar hubiera visto morir demasiados matrimonios para sentir algo. Y el mío, ya estaba enterrado. Aquello no era un duelo. Era un entierro. Lucía entró 5 minutos tarde. No nerviosa. No apresurada. No, entró como si fuera otra actuación más. Vestida de negro, un vestido ajustado, escote modesto, tacones que resonaban como metrónomo de manipulación. El maquillaje impecable. La expresión ensayada, una mezcla de dolor y dignidad. Yo no pestañeé. Porque lo vi todo tal cual era, su último acto. Ella pensaba que ese día sería su redención. El gran final en el que el juez se apiadaría, le daría un cheque y lo llamaría justicia. Lo que recibió en cambio fue un ajuste de cuentas. Vanessa, mi abogada, abrió como una máquina. ¿Serena? ¿Precisa? Implacable. Expuso la estructura del matrimonio, mis ingresos, su desempleo, el apoyo financiero que yo le di, los extractos de tarjetas, sus gastos, el fraude. Luego lo principal, la infidelidad, respaldada por capturas de pantalla, datos de ubicación, transacciones bancarias e incluso notas de voz recuperadas de sus cuentas secretas. El juez leyó cada página en silencio. Su cara, de piedra. El abogado de Lucía intentó el camino de la lástima. Alegó que estaba emocionalmente abandonada, incomprendida. Intentó pintarme como un hombre distante, obsesionado con el trabajo. Pero entonces Vanessa sacó la grabación, la de casa de mi madre, donde Lucía gritaba que me iba a hundir y a hacer que lo lamentara todo. De pronto, el abogado se quedó sin palabras. Y llegó el veredicto. Divorcio concedido por mala conducta marital. Lucía parpadeó. No recibirá manutención conyugal. Sus ojos se abrieron de par en par, los bienes permanecerán en posesión del demandante, el señor Diego Ramírez, including la casa y el vehículo. Su boca se entreabrió. Yo no la miré. Solo fijé la vista en los papeles delante de mí, tranquilo como una tormenta después de tocar tierra. Y señora Ramírez, añadió el juez, casi como nota final, le aconsejo que reflexione sobre sus acciones, tanto durante como después de este proceso. ¡Boom! Ese fue el clavo definitivo. Tras la audiencia, pasé junto a ella sin decir nada. Se quedó de pie, como si hubiera visto un fantasma. Sin cámaras. Sin seguidores. Nadie para aplaudir al final de su obra. Solo consecuencias. Ya en las escaleras del tribunal, escuché su voz una última vez detrás de mí. Diego, susurró, casi sin aire. Me giré. Sus ojos, enrojecidos, vacíos, se clavaron en los míos. ¿De verdad me odias, no? Negué lentamente. No, Lucía,
Te amé. Ese fue el problema. Bajó la mirada, como si esa frase le hubiera roto algo por dentro. No dije nada más. No lo necesitaba. Me fui, y esta vez, para siempre. Sin más venganza. Sin amargura. Sin tratar de comprender a alguien que vivía del caos. La dejé allí, en ese tribunal vacío, de pie entre las ruinas de la imagen perfecta que había construido. Pasaron semanas. Me mudé a un apartamento nuevo, más pequeño, pero mío. Sin fantasmas de mentiras en las paredes. Volví a enfocarme en mi trabajo, recuperé amistades que había descuidado intentando salvar un barco que se hundía. Empecé a correr otra vez, a dormir bien, incluso a reír de verdad. Y un día, tomando café en el balcón, lo comprendí. Ella no me destruyó. Me liberó. De una mentira. De una jaula. De una versión de mí mismo que se conformaba con menos de lo que merecía. Así que si estás leyendo esto y sientes que tu mundo se derrumba. Bien. Ahora puedes construir algo mejor. Pero primero, quema las mentiras.